Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar esta mentoría explicando la estructura de mercado. Esta es la primera sesión. Vamos a hacer una breve introducción a lo que es la estructura de mercado. La estructura de mercado es lo que nos define si un mercado, el euro, o mejor dicho, un activo como el euro, la libra esterlina, en el mercado de las criptos, el Bitcoin, el Ethereum, en el mercado de los futuros, etc. Es lo que la estructura del mercado nos define si es alcista o bajista. Aquí no hay mucha ciencia. Alcista, obviamente, es que va hacia arriba. Bajista, obviamente, es que va hacia abajo. Pero en los gráficos, en el gráfico, lo que tenemos es esto. Tenemos movimientos algo similares a esto. Movimientos que se representan de esta forma. Que entendemos que muchas veces los gráficos no son así de bonitos, no son así de perfectos, pero por ello nos es útil la estructura de mercado y algunas consideraciones que veremos a continuación. La primera de ellas es conocer o tener muy en cuenta cuáles son nuestros puntos estructurales. Para el caso alcista, esos puntos estructurales son dos: altos más altos, o también conocidos como higher highs, abreviados HH, y bajos más altos, también conocidos como higher lows y abreviados HL. En el caso alcista tenemos el HH, higher high. Bueno, no, voy a usar únicamente las abreviaturas para hacerlo un poco más ágil. Higher high. De cualquier manera, aquí tenemos la simbología. Higher low, higher high, higher low. Ok, esto es para el caso alcista. El caso bajista, nuestros puntos estructurales van a ser bajos más bajos, lower lows, abreviados LL, altos más bajos, lower highs, abreviado LH. Muy bien, caso bajista, algo similar. LH, y los lower lows, bajos más bajos. Esos son básicamente los puntos estructurales, dos puntos estructurales por cada estructura. Y bueno, como mencioné, aquí se ve muy perfecto. Un detalle casi de libro, un detalle de los que nos muestran los libros de texto, que abstraen la realidad para mostrarnos cosas perfectas que muchas veces no son reflejadas en la realidad. ¿A qué me refiero? El caso alcista del librito nos dicen que es así, pero se ve de esta forma. Esto es alcista, obviamente. Basta con trazar una flecha de esta forma y vemos hacia dónde va el precio. Evidentemente va hacia arriba. Esta estructura es alcista. Y como tal, sabemos que al ser alcista, el precio nos está formando altos más altos y bajos más altos. Ahora bien,
¿Cómo los identificamos? Por medio de reglas, las reglas estructurales. Tenemos nuestro caso alcista. Para el caso alcista, la primera regla estructural es un HL, aquí tenemos, o un bajo más alto, higher low, no se considera como tal si no tiene o no genera un HH. Es decir, si no tiene o no nos genera un alto más alto o un higher high. Un higher high o alto más alto no se considera como tal si no genera o no tiene un punto más alto que el alto anterior. Bueno, ah, redundantes las reglas, pero ya las comprenderemos. Vamos aquí. Enfoquémonos en este fractal. Partamos de aquí. Tenemos este alto y este bajo. ¿Ok? El precio sabemos que va hacia arriba. Nos genera este alto antes del retroceso. ¿Ok? Este alto. ¿Qué sucede? Este alto es más alto que este alto. Este alto es más alto que este. O sea que este alto es más alto que el alto anterior. Ergo nos forma un alto más alto o un HH, higher high. ¿Qué nos dice la regla? Un HH no se considera como tal si no genera o no tiene un punto más alto que el alto anterior. Ahora bien, ¿cuál fue el bajo que nos generó el alto más alto? Este de aquí. Recuerden la otra regla. Un HL o un higher low, bajo más alto, no se considera como tal si no tiene, aquí me comí una letra, si no tiene, si no tiene o no genera un higher high. Entonces, este bajo nos generó un higher high, es decir, este bajo nos generó un alto más alto que el alto anterior. Sí. Entonces, este, esta- este bajo generó un alto más alto que el alto anterior. Entonces, ¿qué quedamos que es? Un bajo más alto o higher low. Higher low o bajo más alto, perdón. O un HL. Muy bien. Continuamos con la regla. Ahora, esto es nuestro nuevo rango de trabajo. El precio en este rango de trabajo al ser alcista va a ser un retroceso bajista antes de buscar precios más altos. El precio viene, retrocede, seguimos dentro de nuestro rango de trabajo hasta que ¿qué? Hasta que nos rompe este alto y ¿qué pasa? Que nos genera este alto. De nueva cuenta. Este alto es más alto que el alto anterior. Este alto es más alto que este. ¿Sí? ¿Y cuál fue el bajo que nos generó todo este movimiento? ¿Cuál fue el bajo que nos generó el alto? Este de aquí. ¿Qué significa? De nueva cuenta nuestra regla estructural. Este bajo generó un alto más alto. Ay, no,
Sí, este bajo generó un alto más alto que el alto anterior, es decir, un bajo más alto o un higher low. Entonces, estos son nuestros puntos estructurales válidos. Ahora, este va a ser nuestro rango de trabajo. Todo lo que sucede aquí adentro, por ejemplo, esto de aquí, se dice que el precio está en rango. ¿Por qué? Porque no se ha roto ni el alto ni el bajo anterior. Vamos alcistas. ¿Qué significa? De nueva cuenta, que el precio nos tiene que generar altos más altos y bajos más altos. ¿Dónde nos genera el precio el alto más alto? Aquí. ¿Este alto es más alto que el alto anterior? Sí. Entonces este es nuestro nuevo alto más alto. Y dentro de este rango, ¿cuál fue el bajo que nos generó el alto más alto? Este de aquí. Entonces ahora al ser este bajo, un punto que nos generó un alto más alto que el alto anterior, ese es nuestro punto estructural válido. Ahora nuestro rango de trabajo es esto. Vean cómo el precio entra en rango de nuevo, consolida y parece que no hace nada. Parece. Ya profundizaremos en ese, entre comillas, parece. Ahora, ¿dónde nos genera el precio un alto más alto? Vamos alcistas, el precio nos tiene que generar altos más altos. Aquí. ¿Este alto es más alto que el alto anterior? Sí. Entonces, este es nuestro nuevo alto más alto. ¿Y cuál fue dentro de este rango el bajo que nos generó este alto? Este de aquí. Entonces, ahora, este bajo, al generarnos un alto más alto que el alto anterior, es nuestro nuevo punto estructural válido, un higher low o un bajo más alto. Ahora nuestro nuevo rango de trabajo es este. Y ahora lo que tenemos que hacer es esperar una continuación de la tendencia o un quiebre estructural, tema que veremos más adelante. Pero este es nuestro nuevo rango de trabajo. Aquí el precio, pues, como dije, se dice que está en rango hasta que no rompa este alto o este bajo de aquí. El caso bajista es similar en este tipo, en este tipo de conceptos. Caso alcista y caso bajista, casi siempre será lo mismo, pero al revés. Dicho de una forma muy mundana, claro está. Por ejemplo, aquí vamos bajistas. Concentrémonos en este fractal. Este es nuestro alto, este es nuestro bajo. Nuestro rango de trabajo. ¿Cuáles son las reglas para el caso bajista? Primero que nada, ¿qué nos tiene que formar el caso bajista? Bajos más bajos, lower lows, LL, y altos más bajos, lower highs, LH. ¿Qué pasa aquí? Este bajo es más bajo que este bajo, es decir, este bajo es más bajo que el bajo anterior. ¿Cuál es la regla? Un lower low o un bajo más bajo no se considera como tal si no genera o no tiene un punto más bajo que el bajo anterior. Entonces, este bajo es más bajo que el bajo anterior. Una disculpa por tanta redundancia, pero es necesaria para afianzar el concepto. Por lo tanto, es un LL o lower low. Ahora bien,
¿Qué es lo que sí? Un LH o un lower high, es decir, un alto más bajo, no se considera como tal si no genera un lower low, es decir, un bajo más bajo. ¿Cuál fue el alto que nos generó este bajo? Es decir, ¿cuál fue el alto que nos generó el rompimiento de este bajo? Dentro de este rango de trabajo, obviamente. Este de aquí. Ahora este alto generó un bajo más bajo, es decir, un LL. Por lo tanto, ¿qué es? Por lo tanto, ¿qué es? Un alto más bajo, es decir, un lower high o un LH. Lower high o LH. Ahora, este es nuestro nuevo rango de trabajo. Pero eso tiene que retroceder, obviamente, dentro de este rango de trabajo y buscar la creación de un punto estructural válido. ¿Cuál es el bajo más bajo? Este de aquí. ¿Este bajo es más bajo que el bajo anterior? Sí, sí lo es. Y, por lo tanto, es nuestro nuevo bajo más bajo. ¿Y cuál fue el alto que nos generó el rompimiento de este bajo? Es decir, ¿cuál fue el bajo? Perdón, ¿cuál fue el alto que nos generó el bajo más bajo dentro de este rango de trabajo? Este de aquí. Por ende, ahora estos son nuestros nuevos puntos estructurales válidos y este es ahora nuestro nuevo rango de trabajo. Entonces, de esta forma, ya nos queda más claro este tipo de esquemas. Caso alcista, ¿qué es lo que lo define? El caso alcista, ¿qué es lo que lo define? Altos más altos y bajos más altos. Altos más altos, ¿cómo se confirman? Que sean un punto más alto que el alto anterior. Este punto es más alto que este punto es más alto que este. Y bajos más altos, ¿cómo se confirman? Que tengan o generen un alto más alto que el alto anterior. Este bajo nos rompe el alto anterior, perdón. Entonces eso nos crea un alto más alto. Este bajo nos genera un alto más alto que el alto anterior. Entonces nos genera un alto más alto y así. Igual. Caso bajista, que lo define, bajos más bajos y altos más bajos. ¿Qué es un bajo más bajo? Un bajo más bajo o lower low o LL no se considera como tal si no genera o no tiene un punto más bajo que el bajo anterior. Este punto es más bajo que el bajo anterior, lo es. Este punto es más bajo que el bajo anterior, lo es. Y en el caso de los bajos, altos más bajos o lower highs, perdón, paréntesis, perdón. Un lower high no se considera como tal si no tiene o no genera un lower low. Este alto nos genera un bajo más bajo, sí. Este bajo nos generó un bajo más bajo que el bajo anterior, es decir, nos generó un bajo que rompe el bajo anterior, sí. Entonces eso es un punto estructural válido. Este alto nos generó un bajo más bajo que el bajo anterior, lo es. Y por lo tanto es un punto estructural válido, es decir, es un alto más bajo. Y bueno, eso sería todo por esta sesión. Espero les haya quedado claro. Si no, pueden escribirme con toda confianza para disipar sus dudas. Muchas gracias a todos. Saludos.